Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, me alegro. Acompáñenme a Primera Carta a los Corintios. Continuamos con nuestra serie de Primera de Corintios, edificados en la unidad, en la santidad y en el amor, deseando precisamente eso, que a través de esta carta, que cada enseñanza y cada predicación realmente edifique nuestra iglesia. Así que les voy a pedir que me acompañen a Primera Carta a los Corintios y yo voy a exponer el capítulo 2 del versículo 6 al versículo 16, ¿ok? Entonces voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que es poder presentarnos delante de tu palabra, leerla, pero aún más exponerla y escucharla para que tú nos transformes a través de ella. Yo te ruego, Señor, que hoy me uses a mí, a pesar de mi debilidad, para predicar fielmente tu palabra, para que tu palabra sea proclamada con pasión, con gracia, con autoridad. Y también oro por aquellos que me escuchan, oro por cada persona en este lugar, para que tenga la humildad suficiente de escuchar esta palabra, esta predicación y ponerla por obra, porque sabemos, Señor, que no solo debemos ser oidores, sino también hacedores. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, confiando en que tu Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Amén. Este es un pasaje fantástico, y es un pasaje fantástico porque toca uno de los temas que considero estamos más familiarizados nosotros como creyentes, y es el tema de la espiritualidad. Sin embargo, también considero que cuando evangélicos, sobre todo cristianos de mucho tiempo, escuchamos la palabra espiritualidad, la asociamos con asuntos místicos o sobrenaturales. Y la razón es porque hemos confundido la espiritualidad con el sensacionalismo. Y mucha culpa de eso la tienen los mismos púlpitos evangélicos que han hecho de la espiritualidad bíblica shows mediáticos como para presumir que los cristianos tenemos poderes que otras personas no tienen. Entonces la espiritualidad parece usarse en un término muy sensacionalista, cuando parece que el apóstol Pablo lo usa de manera muy natural para hablar de la vida que deben de tener
todos los creyentes que han confiado en Jesucristo. Y de hecho, creo que uno de los versículos más mal interpretados que he escuchado desde púlpitos evangélicos que confunden la espiritualidad con el sensacionalismo es precisamente este pasaje. Cosas que ojo no vio y oído yo y no han subido al corazón de hombre son las que los cristianos hacen. Y por eso debemos de vivir en milagros y en cosas sobrenaturales. Hemos confundido la espiritualidad con sensacionalismo. Sin embargo, a la luz de este texto, mis hermanos, no hay nada más alejado de la realidad. Pablo no está diciendo a través de este pasaje que manifestaciones espectaculares Dios ha revelado a los hombres. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo Pablo es que Dios mostró la sabiduría de tal manera que ninguna persona en este mundo podía comprenderla como Dios la reveló. Que la forma más sabia en la que Él ejecutó el plan de salvación no fue precisamente a través de cosas espectaculares, sino a través de un hombre humilde que caminó en esta tierra, se entregó por los pecadores y resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué? Eso no lo puede comprender nadie. Eso es algo que jamás se había visto y que jamás se volverá a ver, porque la obra del Evangelio es una obra única y es la forma en que a Dios le plació mostrar su sabiduría. Y la razón por la que Pablo usa este término, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido o no han entrado en el corazón de hombre, es para confrontar la sabiduría terrenal de la cual se jactaban algunos maestros en Corintios. Y ahorita lo vamos a ver en la explicación del texto. Por eso Pablo les aclara que la única forma de poder entender el Evangelio y la única forma de poder conocer a profundidad su sabiduría no es a través de algo que puedan producir ellos, sino que es a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, lo que te quiero compartir a través de este pasaje durante esta tarde es lo siguiente. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y la mente de Cristo para conocer y entender su sabiduría. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y la mente de Cristo para conocer y entender su sabiduría. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: todo lo que conoces de Dios es porque Dios mismo te lo ha revelado. No hay nada que hayas podido conseguir por tus propias fuerzas, a través de tu propio intelecto o razonamiento, sino que es una obra divina. Pero, ¿cuál es esa sabiduría que el apóstol Pablo está hablando? Así que mi primer punto quiere aclarar eso. La sabiduría que viene de Dios es el Evangelio de Cristo. Y eso lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 9. Y empieza diciendo el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y si nosotros recordamos las semanas pasadas, conforme hemos ido leyendo la carta y escuchando precisamente los sermones, nos damos cuenta que el apóstol Pablo usa la palabra sabiduría de maneras distintas. Y si nosotros no observamos cuidadosamente eso, pudiésemos pensar que el apóstol Pablo está diciendo que los cristianos no deben buscar sabiduría por ningún motivo, o que los cristianos no deberían tener nada que ver con la sabiduría. Sin embargo, esta conclusión es errónea, porque Pablo usa la palabra sabiduría de distintas formas, precisamente para discernir la sabiduría con la que se deben involucrar los creyentes y la sabiduría que los creyentes deben rechazar.
Así que usa la sabiduría en un sentido negativo cuando se trata de sabiduría terrenal que quiere ponerse por encima de la sabiduría celestial, y en un sentido positivo cuando esta sabiduría está ligada directamente con Dios, con su obra a través de la persona de Cristo. Pero luego el apóstol Pablo dice algo muy interesante, dice, para los que han alcanzado madurez. Entonces significa que esta sabiduría solo es para algunas personas cristianas que son muy estudiosas y entonces le he revelado esto. No. El apóstol Pablo está usando esta frase y que la próxima semana en el sermón se va a aclarar mejor. Está usando esta frase para hablar de dos tipos de personas que han existido siempre: los creyentes y los no creyentes, los vivos y los muertos, los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo durante los textos pasados está haciendo una diferencia entre los incrédulos y en los que ya confían en Dios. Entonces, cualquier persona, dice un comentarista, hasta un niño que entienda el evangelio, ha alcanzado la madurez en cuanto a la sabiduría de Dios. Pero por otro lado, y es el énfasis que vamos a ver la siguiente semana, dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son más maduras que otras. Y esa madurez solo se va a lograr conforme va profundizando en el conocimiento acerca de quién es Dios y si medita realmente en su sabiduría, que es el evangelio. Entonces esta sabiduría, hermanos, la de Dios, no es de este siglo. No proviene de personas en posiciones de autoridad y en eminencia que tal vez pueden presumir su elocuencia, su razonamiento, su lógica. Para nada. Esta sabiduría proviene de Dios. Y de hecho esta sabiduría no termina. Lo que está confrontando el apóstol Pablo es que aún las personas de autoridad y de eminencia desaparecen, pero la sabiduría de Dios no, permanece para siempre. Y esta sabiduría había estado oculta, es lo que nos dice el versículo 7. Y esa es la razón por la que Pablo le llama misterio, ya que en el Nuevo Testamento un misterio es un secreto sagrado que permaneció oculto por un tiempo, pero que después fue revelado para el pueblo de Dios. Y Dios utilizó al apóstol Pablo precisamente para revelar varios misterios, entre ellos el misterio del Evangelio de Jesucristo, por gracia para todo aquel que cree. Pablo fue utilizado por Dios de manera especial para dar a conocer estos diferentes misterios. Y aquí es donde él está como abriendo el velo para concluir. Esta sabiduría no es de este siglo, porque nadie hubiese pensado que Dios planeó la salvación de los creyentes de la manera que Él lo hizo. Y dice, Dios predestinó esta sabiduría. Dios la predestinó para que fuera revelada en un tiempo específico para nuestra gloria. El plan de redención, aunque era un misterio, no fue algo que se le ocurrió a Dios en el camino, sino que es algo que Él ya había realizado desde la eternidad para la eternidad y la consumó en un momento específico. Y esta sabiduría le estaba rompiendo la cabeza a los corintios, que se jactaban de tener una sabiduría por encima de los demás. Estaba confrontando a los griegos, estaba confrontando a los judíos, porque era una manera distinta en la que Dios estaba obrando. Verso 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria.
Y aunque este misterio es totalmente comprensible para los hombres de fe, para aquellos que han respondido al Evangelio, dice el pasaje que está totalmente oculta para los príncipes de este siglo. Y está mostrando, a pesar de que pueden ser personas muy inteligentes, poderosas y creerse personas muy sabias, no pueden discernir la verdadera naturaleza de la redención. No pueden ver realmente lo que proviene de Dios. Y luego le aclara, porque si los líderes de este siglo hubieran entendido cómo Dios planeó salvar al mundo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y este es un título maravilloso. De hecho, es un título único en el Nuevo Testamento, porque está hablando de una expresión fantástica, formidable, grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Y entonces el apóstol Pablo aclara por qué esta forma en que él mostró su sabiduría no iba a ser comprendida por las personas de este mundo. Y él dice en el verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo toma una porción de Isaías, capítulo 64, versículo 3, versículo 4. Y aunque no es una cita directa, Pablo está usando eso para hacer una alusión a que en Isaías capítulo 64 Dios está restaurando a Israel y ha prometido que Dios vendría a salvarlos. Pero fíjate cómo lo usa el apóstol Pablo. Pablo no está diciendo va a haber un milenio posterior donde Israel va a ser restaurado y Dios va a salvar a su pueblo. No, Pablo lo está usando en ese momento. Está diciendo eso que se le había prometido en Isaías capítulo 64 verso 4 ya se cumplió en la persona de Cristo y Él ha venido para salvar a su pueblo y restaurar todas las cosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo. La forma en que Dios estaba mostrando su sabiduría era a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nadie lo hubiera imaginado. Cito a Gordon Fee. Hablamos la sabiduría de Dios, la salvación por medio de Cristo crucificado, que ninguno de los príncipes de este siglo comprendió, pero es que, tal como está escrito, lo que nadie pudo ver, oír ni entender acerca de los caminos de Dios, eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una cláusula muy clara ahí. Aquellos que pueden ver la obra de Cristo, aquellos que pueden ver el Evangelio, aquellos que se les ha revelado la belleza de Jesucristo, son aquellos mismos que disfrutan de su amor. Y quiero ponerte un poco en perspectiva cómo es que la sabiduría de Dios era un misterio y la razón de por qué era menospreciada por los príncipes de este mundo, por los líderes de ese siglo. Y vamos a pensarlo de esta manera. No sé si supieron que durante la semana se cayó Microsoft a nivel mundial. ¿Cuántos supieron eso? ¿A cuánto les afectó? Que andaban allá en Dubái y se quedaron varados en el aeropuerto, o que sus cuentas de Suiza no pudieron sacar su dinero. Pero sabes, denominaron a este asunto la caída o el mayor apagón informático de la historia. Y estaba leyendo que afectó a millones de personas. Decenas de miles de vuelos fueron cancelados, fueron retrasados por problemas en la facturación, infinidad de negocios, entre ellos gasolineras, sin medios para cobrar a sus clientes, no había consultas médicas, hospitales sin acceso a sus historiales, bancos que no podían hacer transacciones. Imagínate todo lo que sucedió por esta caída de Microsoft. Yo te pregunto, si tú quisieras resolver esto, ¿a quién
le preguntarías sobre cómo hacerlo? Bueno, imagínate que le llamas a un niño de 4 años y le dices, por favor dime, en tu sabiduría, ¿cómo resolverías esto? Dime si no lo considerarías absurdo. Estamos hablando del apagón informático más grande de la historia. Y para resolverlo se necesitaría una sabiduría, una inteligencia, una programación fuera de serie. ¿Y sabes qué, hermanos? Así de absurdo sonaba para los líderes de ese tiempo que un hombre de 33 años, sin riqueza, sin poder humano, sin autoridad política, algunos le llamaban bastardo porque no era hijo de José, que ese hombre se haya entregado voluntariamente para salvar a la humanidad. Te pregunto, ¿a quién se le ocurre semejante idea? No podemos juzgar a los líderes de ese mundo porque tal vez para nosotros en ese tiempo también hubiera parecido absurdo ver a este hombre humilde caminando entre ellos y decir, Él me va a salvar a mí, pero ¿cómo? Bueno, hermanos, lo más sencillo de Dios, la necedad de Dios, como dice el apóstol Pablo, es poder para salvación. Justo es ahí donde cosas que nadie había visto, que nunca habían subido a corazón de hombres, eran las que Dios tenía preparadas. Esa era la forma en la que el Creador llevó a cabo su plan de redención. Esa es la forma en que Dios lo ejecutó. Así se le plació hacerlo, porque Él consideró que esa es la manera más sabia para humillar a la sabiduría de este mundo. ¿Y sabes qué? Tenía que ser así. Tenía Dios mismo que encarnarse en un ser humano para poder mantener los atributos de Dios intactos. Completamente hombre y completamente Dios, entregando y muriendo por los pecados de los hombres. Dios planeó la redención de esa manera porque su justicia quedaría intacta y porque su gracia se mostraría claramente. Dios planeó el plan de redención de esa manera para que sus atributos brillaran en todo su esplendor y el Dios de gloria entonces fuera realmente glorificado. Por lo tanto, hermanos, si el Evangelio es la sabiduría de Dios que debemos entender y necesitamos conocer, no menospreciemos su obra. Y yo quiero hacerles aquí una atenta invitación, porque podemos familiarizarnos tanto con el mensaje del Evangelio que podemos llegar a menospreciarlos. Cuando el apóstol Pablo está poniendo el Evangelio como la sabiduría más sublime de parte de Dios, y es algo en lo que debemos permanecer siempre. Hermano, no menosprecies el mensaje del Evangelio. No porque tienes ya 5, 10, 15, 20 años en Cristo, tú ya conoces el Evangelio, ya sabes de qué se trata y necesitas otro mensaje mucho más sabio y más poderoso. De ninguna manera, lo que tú necesitas es el Evangelio de Jesucristo. Abracemos el Evangelio como lo que es, la fuente inagotable de todas las glorias y de las bondades de nuestro gran Dios y Salvador. Hermanos, procuremos incansablemente profundizar en la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo y busquemos entender todo lo que eso implica. Hermanos, seamos diligentes en saber por qué Jesús tuvo que morir de esa manera y cómo esta muerte sustituye la muerte que tú y yo merecíamos por haber pecado contra Dios. Hermanos, busquemos intencionalmente todos los recursos disponibles para crecer en el conocimiento del mensaje más poderoso y más sabio, el Evangelio de Cristo. Hermanos, amigos, iglesia, el Evangelio es
la sabiduría de Dios revelada. Así que no necesitas un mensaje más sabio, necesitas el Evangelio. No necesitas una obra más poderosa, necesitas el Evangelio. No necesitas un mayor y mejor conocimiento, todo está en el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ponerlo tal vez en formas más prácticas. Cuando estás pecando, estás olvidando que tu alma y tu cuerpo ya están completos en Cristo. Y que no necesitas participar de ese pecado para sentirte pleno. Pero pecas porque olvidas el Evangelio. Pecas porque olvidas que en Cristo tú ya estás completo. Fíjate cómo el Evangelio es tan relevante en nuestras vidas. Ante el pecado, cuando olvidamos el Evangelio, cedemos. Cuando estás ansioso, hermano, estás olvidando que tu futuro está seguro en Dios gracias a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por ti. La ansiedad viene por exceso de preocupación y es pensar que a Dios se le está saliendo de control tu vida y no vas a saber cómo resolverla, cuando en la cruz de Cristo Dios te ha dado toda la seguridad necesaria. Él dijo, consumado es, ya está hecho, yo me encargo. Cuando estás afanado, estás olvidando que gracias a Jesús, Dios te ha hecho parte de su familia y Él cuidará de ti. ¿Qué es lo que uno piensa en medio del afán? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, no? Y Dios, yo estoy ahí gracias a la obra de Cristo. Hermano, cuando estás pasando por una crisis matrimonial, por una crisis económica, por una crisis familiar, por una crisis de salud o incluso una crisis existencial, estás olvidando que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Formarte a la imagen de Jesucristo, y Él va a usar todas las circunstancias a su alrededor para formar esa imagen en tu vida, para madurarte, para perfeccionarte. Pero es necesario que recuerdes que todo eso es posible gracias al Evangelio de Cristo. No es porque tú estás haciendo algo mejor, es porque a Dios se le plació. Así que, hermano, no busques en otro lugar y a través de sabiduría terrenal lo que solo Dios te puede dar por medio de su sabiduría, que es el Evangelio de Cristo. Escúchame bien, nunca es suficiente cuando se trata de conocer el Evangelio. Creo que Luis Mario lo dijo hace un par de semanas. Un hermano que nos visitaba por aquí nos dijo, ay, siempre están hablando del Evangelio, ¿no se cansan? No, porque eso es lo que necesitas. Y tu pregunta revela que no has entendido el Evangelio. Digo, no le dijimos eso, pero lo pensé. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo puedo crecer en el conocimiento del Evangelio y cómo puedo entenderlo mejor? Hermano, Dios te ha dado a su Espíritu Santo y la mente de Cristo para que tú puedas conocer y entender su Evangelio. Él ha obrado en ti y Él sigue obrando en ti para que sigas creciendo en el conocimiento del Evangelio, para que puedas profundizar aún más en Él. Entonces a lo mejor podemos decir, bueno, ya sé cómo hacerle. Ya tengo la llave o la clave para poder seguir creciendo en Él. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere aterrizar otra verdad. Y esta verdad es que aunque ya tenemos la mente de Cristo, aunque viene de parte de Él, no podemos confiar en la sabiduría de este mundo para confundirla con el razonamiento, la lógica que necesito para crecer en el Evangelio. De ninguna manera. Y entonces en el verso 10... Él asienta la segunda verdad. La sabiduría de Dios llega a nosotros
por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? No se obtiene por ningún medio terrenal o carnal. La sabiduría divina viene de forma divina. ¿Ok? Y entonces empieza diciendo en el versículo 10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El apóstol Pablo está afirmando que el origen de lo que no se puede conocer humanamente hablando es del Espíritu de Dios, porque solo por medio de la revelación divina el hombre puede captar su sabiduría, el hombre puede entender su sabiduría, el hombre puede comprender su sabiduría. Y Pablo así afirma que solo el Espíritu puede ahondar en las cosas de Dios. Únicamente el Espíritu de Dios puede conocer quién es Dios. Los amantes del conocimiento humano en Corinto creían que los hombres podían averiguar cualquier cosa por medio de la investigación y la lógica. Entonces Pablo con esta afirmación está rompiendo o está confrontando eso que creían. Por otro lado, otro grupo que se levantó también en medio de los creyentes, que eran los gnósticos, creían que podían descubrir los secretos más recónditos de Dios por su propio intelecto. Pero en cambio el apóstol Pablo estaba convencido de que no había una sabiduría más grande que la cruz de Cristo y que esta sabiduría solo proviene y la puede comunicar verdaderamente el Espíritu Santo en sus vidas. Así que va a empezar a hablar acerca del hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cómo se logra entonces esto? ¿Quiénes son aquellos que han recibido esta revelación? Versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y aquí Pablo está haciendo esta analogía entre el hombre interior, del espíritu, interior y el Espíritu de Dios. Y al igual que solamente los hombres pueden conocer lo más profundo de su corazón y secretos que tal vez nadie más conoce, asimismo solo el Espíritu de Dios puede dar a conocer claramente los pensamientos acerca de quién es Dios. Sí, tal vez los hombres sí pueden saber sus propios secretos, pero el único que sabe y que puede ahondar en los secretos de Dios y en el conocimiento de Dios no es ningún ser humano, es el Espíritu de Cristo. Y Él está diciendo, bueno, pues a nosotros Dios nos ha dado ese Espíritu. Dios nos ha dado el acceso a ese conocimiento. La clave del conocimiento adecuado del Evangelio viene a través del Espíritu Santo, y Dios ya se los ha dado a aquellos que han nacido de nuevo, aquellas personas que son regidas por el Espíritu y no por este mundo, aquellas personas que han crucificado su carne juntamente con Cristo, son entonces aquellas personas que pueden disfrutar de esta relación con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Para que sean conscientes de la obra de Jesucristo a favor de ustedes. Para que mediten constantemente en lo que han recibido gratuitamente por medio de Cristo. Por lo tanto, alguien que es del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es capacitado no solo para conocer la sabiduría de Dios, sino también para enseñarla a través de la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice el verso 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras
espirituales. Y cito aquí a un comentarista. Pablo reitera que los cristianos maduros por el Espíritu se ven obligados a ocupar medios de comunicación que provienen no de la egocéntrica retórica humana, sino del mismo Espíritu. Es el Espíritu que provee el contenido del mensaje del Evangelio, tanto como el lenguaje adecuado para comunicarlo. Y el apóstol Pablo dice, no solo recibimos esta sabiduría, sino que también a través de la sabiduría de Dios impartimos este mensaje para que vean y sepan que no son palabras de nosotros, para que vean y sepan que no es nuestra retórica o nuestra elocuencia o nuestra inteligencia la que puede comunicar el mensaje más poderoso, sino que es la misma obra de Dios. Verso 14. Ahora Pablo presenta evidencia de cómo actúa un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que no ha sido regenerado, un hombre que no ha sido iluminado precisamente por la revelación del Espíritu Santo. Verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. El hombre natural, hermanos, solo tiene los poderes comunes separado de Dios. El hombre natural es aquel que depende de su propia sabiduría y echa mano de su propio razonamiento. Cree que la lógica humana es lo único que existe y no acepta más allá de eso. Y de hecho, dice el texto, y ni siquiera le interesa lo espiritual, porque para él, la palabra necedad es la palabra estupidez. Para él, las cosas de Dios, para él los asuntos espirituales son una tontería. Dijo Richard Lenski, puesto que las capacidades naturales del hombre están totalmente corrompidas por causa del pecado, todas las actividades de su alma y de su mente estarán en consecuencias oscurecidas. Es por eso que no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender y no las puede discernir. Tremendo. Aquel que está muerto espiritualmente no puede entender estas cosas. Ese es el hombre natural. En cambio, versículo 15, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y termina con esta afirmación el apóstol Pablo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo está cerrando esta idea diciendo, debido a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu que juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Y este pasaje no está diciendo que nadie puede decirle nada a un cristiano, no, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que alguien que no es espiritual, ¿cómo va a venir a juzgar las cosas que son de Dios? Alguien que no tiene al Espíritu Divino, alguien que no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a poder tener sabiduría para juzgar las cosas del Señor? El cristiano, hermanos, tiene capacidad espiritual para discernir, investigar, examinar todas las cosas dentro del marco divino, de la revelación que Dios mismo ha dado. Pero aquel que no ha nacido de nuevo no puede. Puede conocer toda la Biblia, puede saberse la letra, pero no puede ver la obra divina, al menos que el Espíritu Santo se la revele. Al menos que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Y en el verso 16, Pablo adopta una cita de Isaías 40:13 para hablar acerca de quién instruye la mente del Señor. ¿Quién instruye? ¿Quién le da consejo al Señor? Y entonces el apóstol Pablo, bueno, los cristianos podemos discernir, conocer y entender quién es Dios, porque tenemos la mente de Jesucristo. El cristiano puede ver las cosas a la luz del espiritual, porque Dios se las ha revelado.
¿Sabes qué? Esto es, por un lado es como, gracias Señor. Gracias por habernos revelado a Cristo. Gracias por abrirnos el entendimiento, pero por otro lado es humillante porque te dice, a ver, ¿cómo puede ser? Entonces yo no hago nada, entonces todo lo que yo he leído y lo que he aprendido y lo que he estudiado y lo que me he dedicado, entonces que eso no cuenta, todo lo ha hecho Dios. Siempre queremos un mérito de las cosas y creer y saber y conocer que todo lo que sabemos de Dios proviene de Dios mismo es humillante. Hace como 12 años pasó algo muy interesante en mi vida cristiana porque por años yo había sido enseñado de alguna forma en cuanto al Evangelio, pero Dios en su infinita gracia me iluminó a través de su palabra y empecé a conocer verdades que cambiaron mi vida. Y algunas de esas verdades, a lo mejor unos van a estar familiarizados y otros no. Una de esas verdades es algo que se le conoce en la teología como las doctrinas de la gracia. Irónicamente, cuando empecé a estudiar más la Biblia y a meterme más en el mundo de la teología de forma más académica, ¿sabes qué sucedió? Mi corazón se empezó a envanecer. A ver, yo recibí esta iluminación por gracia y por el poder del Espíritu, pero luego cuando me metí a leer y a estudiar más, entonces decía, no, esto yo lo he adquirido por mi propio conocimiento, por mi dedicación, por mi diligencia. ¿Y sabes qué sucedió en ese tiempo? Perdí un montón de amistades, porque yo quería que ellos entendieran lo que yo había entendido de manera académica, pero nunca me tomé el tiempo para orar por ellos y pedirle, Señor, ayúdales a entender lo que estoy entendiendo. ¿Y sabes cuándo fui muy confrontado? Cuando uno de esos grandes amigos, ya no somos tan buenos amigos, gracias a mí, me dijo, oye, tú nos quieres enseñar esas doctrinas de la gracia, pero eso es lo que yo menos veo en ti. No veo nada de gracia cuando las compartes. Al contrario, te jactas de lo que sabes. Y presumes, te sientes orgulloso de tu propio conocimiento. Y para mí fue, en serio hermanos, fue vergonzoso. Porque era verdad. Yo nunca me tomé el tiempo para pedirle al Señor, Señor, que pueda conocer esto. Yo quería llegar con mi Biblia y mi teología y darle en la cabeza para que lo entendiera. Cuando eso es algo que solo proviene de su Espíritu Santo. Cuando eso es algo que solo puede hacer Dios. Así que hermanos, yo quiero animarles a que recuerden que todo, absolutamente todo lo que sabes acerca de Dios, todo el conocimiento que tienes de Dios y su Evangelio, todos los misterios de su palabra, todo ha sido obra del Espíritu Santo en ti y te fue dado por gracia. No hay una sola pizca de conocimiento o de sabiduría divina que provenga de tu propio esfuerzo, tu inteligencia o de tu impecable razonamiento. Lo único que sucedió es que a Dios le plació abrirte el entendimiento, quitarte el velo de los ojos y aún darte la fe para creer en el mensaje de la cruz. No hay nada que provenga de ti. Y Pablo está haciendo este énfasis y este contraste para ponernos en la realidad que toda la Biblia enseña. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres un hombre espiritual o eres un hombre natural? Porque el espiritual no se va a jactar de la sabiduría que proviene de Dios. Porque el espiritual no va a presumir de todos sus conocimientos. Eso es lo que hace el hombre natural. No importa que lo que sepas y lo que hables sea teología o sea de Dios, si proviene del orgullo y del envanecimiento de tu corazón, estás actuando como un hombre natural y no como un hombre espiritual. El hombre espiritual es humilde y entiende que lo que sabe de Dios y conoce de Dios proviene de Dios mismo. Que Dios nos ayude, hermanos. Aquel que ha recibido al Espíritu de Dios no tiene nada de qué jactarse. Más bien, depende por completo de la obra soberana
de su Espíritu en su vida. De hecho, mira, hermano, todo lo que hace el Espíritu para que podamos recibir y entender el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. Pon atención, Él nos da una nueva vida o nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestro pecado y de lo terrible que es ese pecado delante de Dios y ante el juicio que nos espera. El Espíritu Santo nos da la fe salvífica para poder confiar en Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la capacidad de escuchar, recibir la palabra y tener crecimiento a través de ella. Hermano, el Espíritu Santo nos hace conscientes y nos ayuda a aplicar los beneficios que tiene el Evangelio. Por ejemplo, solo el Espíritu Santo puede posicionarnos en la justificación como personas santas delante de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser adoptados para ser parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo pone en nuestro corazón la seguridad de perdón, de que si hemos venido a Cristo, Él nos perseverará hasta el final. El Espíritu Santo nos ayuda en las santificaciones a través de Él y por obra de Él, que cada día podemos parecernos más a Jesús. Y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el que nos resucitará a nosotros en el día final. Hermanos, todo es obra del Espíritu Santo. Y a lo mejor tú estás aquí y dices, la verdad no entiendo nada de lo que está diciendo ese hombre. Y hay dos razones posibles. La primera es que tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez nunca se te ha iluminado el Evangelio, esta sabiduría que proviene de Dios. Y hoy yo te invito a que reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Hoy yo te invito a que te arrepientas de todos tus pecados y que le pidas a Dios, concédeme nueva vida en Cristo. Pídele hoy, hermano, no te vayas de aquí sin pedirle a Dios, déjame ver la belleza de Jesucristo, porque sigo siendo un hombre natural. Y quiero ser un hombre espiritual, una persona espiritual. Pero por otro lado, tal vez tú ya eres cristiano, pero puedes tener un mal entendimiento sobre cómo conocer a Dios y crecer en su sabiduría. La manera en que Él se ha dado a conocer a nosotros no es de una manera mística. Él ha venido y ha revelado todo sobre Él a través de su palabra. Y Él te ha dado la mente de Cristo para que tú puedas indagar en esta palabra y puedas crecer en el conocimiento de Él. Tal vez tú estás aquí y también tienes esta confusión de que la espiritualidad tiene que ver con experiencias emocionales, pero no tiene nada que ver con eso, hermano. Eso es lo que Corintios hacía, estaba malinterpretando la sabiduría de Dios con experiencias emocionales o con intelectualismo académico. No, hay que depender de la palabra de Dios en todo el tiempo. Si quieres realmente conocer y entender su sabiduría. La próxima semana hablarán un poco más de eso. Iglesia, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y la mente de Cristo para conocer y entender su sabiduría. Así que si Dios te ha dado a su Espíritu, no tienes ninguna excusa para seguir creciendo en su sabiduría, para seguir creciendo en lo que el Evangelio es y cómo aplicarlo en tu vida. Y quiero concluir con una cita de David Gardner. Él es un profesor de teología en Westminster y escribió un ensayo sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre espiritual. Fíjate lo que dice. La salvación es propuesta por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu en la salvación, todo lo que Cristo ha cumplido no tendrá ningún valor para nosotros. Tal y como presenta la Escritura de manera consistente, el Espíritu nos da gracia, efectividad y nos da permanentemente a Cristo Jesús y cada bendición que ha prometido.
Nuestra salvación es únicamente en Cristo y nuestra salvación es únicamente por el poder de su Espíritu. Y sigue diciendo, algunos consideran que el Espíritu es necesario para el nuevo nacimiento, pero lo consideran funcionalmente irrelevante después. Otros perciben al Espíritu como un genio privado, generador de experiencias, cumplidor de sueños y obrador de milagros. Sin embargo, las perspectivas no bíblicas sobre el Espíritu Santo aparecen con suma claridad en ciertos paradigmas teológicos, pero también suelen manifestarse de forma reflexiva, incluso de labios evangélicos. Por ejemplo, dice él, algunos dicen, danos poder de en nuestros corazones. La escritura propuesta, ese poder proviene de la tercera persona de la Trinidad. No se trata de algo, sino de alguien. El Espíritu Santo es el Dios vivo que actúa entre su pueblo para nuestra salvación. Y concluye con esto. Las concepciones privadas, impersonales o fraudulentas del Espíritu no hacen honor a la Escritura ni se elevan a las alturas de la salvación bíblica. La Escritura perfila el papel del Espíritu Santo esencial y duradero durante toda nuestra salvación, de principio a fin. El Espíritu Santo es el instrumento personal del Evangelio. Wow. Y hermanos, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y nos ha dado la mente de Cristo, no para envanecernos con nuestra propia sabiduría, ni para jactarnos de que conocemos lo inconocible humanamente hablando, sino para que sigamos glorificando a Dios por medio de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por la obra que haces por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por haber planeado de esa manera el mensaje del Evangelio. Gracias por haber pensado ejecutarlo así, donde la sabiduría humana y la jactancia humana fuera quebrantada y fuera humillada delante de la sabiduría divina. Gracias, Señor, por habernos salvado, no por ningún medio que nosotros pudimos producir, sino por la obra de alguien más, la obra de Jesucristo. Ahora te ruego, Señor, que esa obra sea iluminada en nuestras vidas de tal manera que el mensaje del Evangelio sea todo lo que deseamos. Que el mensaje del Evangelio sea nuestro diario vivir. Que el mensaje del Evangelio y las implicaciones del Evangelio sea algo en lo que podamos ahondar constantemente. Ahora tenemos tu mente para crecer en ello. Señor, haznos hombres, personas espirituales para poder conocerte, conocer tu sabiduría y hablar de ella donde quiera que estemos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.